preguntarle a los sacerdotes si la santidad se contagia por contacto. Y ellos dijeron no. Muy bien. Les hace la pregunta al revés, si la contaminación se transmite por contacto. Y ellos, otra vez, de manera correcta, dijeron que sí. Y el Señor hace un paralelo y les dice que el pueblo es así, quieren edificar el templo, atender los servicios del templo, trayendo su impureza a cuestas, y de esa manera afecta y contamina todo lo que hacían o todo lo que decían hacer en el nombre de Dios. Si nosotros vemos el contexto histórico, Ageo es el profeta encargado de despertar al pueblo de su letargo, habían regresado a Jerusalén, el entusiasmo inicial se fue desvaneciendo hasta que el tema de la reconstrucción se vio solamente desde una perspectiva personal o familiar. El templo estaba destruido, nadie parecía interesarse en ellos, mientras que ellos reedificaban sus casas con gran despliegue, con gran ostentación. Si ustedes leen el primer capítulo de Ageo, es eso, es el reclamo de Dios que les dice, oiga, mi casa está destruida, mientras que ustedes sí se construyen sus mansiones. ¿Qué está pasando? Y fíjense que es interesante, eran tiempos de escasez, de cosechas pobres, pero aún así ellos encontraban la manera de atender a sus necesidades y a sus caprichos. Ellos podían atender a sus lujos de sus casas y todo lo demás, mientras la casa del Señor languidecía. Al final del capítulo 1, el Señor despierta el entusiasmo de ellos para empezar a edificar y se disponen a hacerlo, pero aquí les aparece el Señor haciéndoles una curiosa advertencia. Es interesante esa ilustración para nosotros. En este momento es fácil de entender porque conocemos la teoría de los gérmenes y todo lo demás. Imagínense un médico que ya está listo para operar, está cubierto de pies a cabeza con su ropa quirúrgica, pasa y con la bata toca apenas una caneca de basura. ¿La caneca queda limpia? No. ¿Pero él queda contaminado? Sí. Tiene que volverse a cambiar. Entonces es fácil entender de qué se trata esto. Aquí tenemos a Israel queriendo edificar el templo, queriendo establecer los servicios del templo, con la esperanza de que la presencia del templo y su funcionamiento, los sacrificios y todo lo relacionado con lo mismo, santifiquen a la nación de una forma mágica. El templo les da la confianza de que la presencia de Dios está con ellos, no importa cómo vivan. Es una de las advertencias que constantemente hace Jeremías, por ejemplo. No digan que porque tienen el templo, no digan que porque hacen las ceremonias, Dios está necesariamente con nosotros. Necesitan caminar en obediencia. Ellos están seguros de que la ausencia del templo y de las ceremonias asociadas les significa ruina. Y sí, el Señor les está diciendo, por lo que ustedes no están haciendo, no están recogiendo todo lo que deberían. El Señor les dice que parte de su ruina es resultado de su desobediencia y de la contaminación que ellos traen a las cosas sagradas. Y que por eso no hay la suficiente bendición. Yo no sé ustedes, pero tengo la impresión de que la iglesia de hoy no está viendo las bendiciones que podría ver o que debería estar viendo. Con toda la libertad de la que gozamos para predicar el Evangelio, con las cantidades de dinero que se ven muchas veces en las construcciones de las iglesias o en algunos otros ángulos de la vida de la iglesia, unos pastores volando en jets privados y haciendo obras fastuosas, con las inmensas ventajas que tenemos con las tecnologías de la información, de la comunicación, con las facilidades que hay para viajar, para movilizarnos. ¿Cómo es que la iglesia cristiana en el mundo retrocede cada día más y más? Las ideologías de uno u otro tipo ganan terreno, a pesar de que muchas son disparatadas y hasta ridículas. En nuestros colegios, nuestras universidades, cada vez más jóvenes se declaran ateos o agnósticos.
sin tener ni siquiera una idea de por qué o aún de qué significa eso. Entre quienes todavía asisten a la iglesia están cada día más desconectados, cada día más rebeldes. Uno dice, miren, esto es lo que dice la palabra de Dios, y la respuesta, aún entre nuestra gente, es, bueno, ¿y eso a mí qué me importa? No me gusta, no estoy de acuerdo, no me parece. Y la gente está cada día más preocupada de sus vidas, sus carreras, sus pasatiempos. Es más importante salir a andar en bicicleta que venir al culto. El ocio es una especie de altar. Nuestros centros de formación de ministros del Evangelio cada día más despoblados, empequeñeciéndose. Entonces nos hacen ver un futuro próximo desalentador. Los campos blancos están allí, la mies sigue siendo mucha y los obreros son pocos y cada vez menos. A eso me refiero cuando digo no vemos bendiciones suficientes de nuestro trabajo. No estoy hablando de plata, porque muchas veces entre nosotros es lo mismo bendición y dinero. Estoy hablando de algo más grande. Y eso me lleva a preguntarme, ¿de qué manera puedo estar contaminando yo mi ministerio? Porque yo no puedo saber de qué manera contaminan ustedes el suyo, y no estamos aquí para señalar a nadie, sino preguntarnos nosotros mismos. Ni mi vida, ni mi casa, ni mi matrimonio, ni mi familia son más santos porque yo le sirvo al Señor. Automáticamente, mágicamente, ¿no? No hay ninguna magia que transmita alguna condición especial, ya sea a mi ser interior o a mi entorno, por el solo hecho de yo ser un ministro del Evangelio. No se comunica de esa manera la santidad. Pero, por el contrario, todo lo que hago como pastor, como ministro, en el nombre del Señor, sí se contamina con mi pecado. Puede que nadie se dé cuenta, pero solamente si en el concepto de nadie no incluimos a aquel que todo lo ve y que todo lo sabe. Él lo sabe. Y muchas veces nosotros también lo sabemos. Algunas preguntas que nos ayudan a ubicar, además de lo que dice el salmista, ¿no? Señor, examíname. Ve si hay en mi camino de perversidad, guíame por camino recto. Examíname tú, Señor, y ayúdame a examinarme también a mí mismo. ¿Hay algún pecado oculto en el que nos regocijamos a escondidas? A veces es un pecado mental. No necesitamos ir más allá. Y a veces nos gozamos destruyendo las vidas de las personas, aún en nuestra mente. Alguien que nos cae mal y nos imaginamos cortándolo a pedacitos. Figuradamente, por supuesto. Guardamos resentimientos y nos gozamos en guardar el resentimiento. Nos negamos a perdonar. De pronto fue porque no me pidieron perdón. Está bien, y aunque no te lo pidan. ¿Cuántos de nosotros podemos caer en la categoría de asalariados? Hacemos lo que hacemos por la paga, sea mucha o sea poca. Y estamos en el ministerio porque pues como ya no sabemos ganarnos la vida de otra manera, ¿qué más da? O puede que estemos ahí no por el dinero, no por la ganancia física, material, sino por los aplausos y las palmaditas en la espalda. Porque qué rico, ¿no? Que al final de una predicación le diga, ay, pastor, tan lindo que predica usted. O de una manera parecida, nos alimentamos de la sensación de sentirnos necesitados por los demás. Esa sensación de poder que nos da la gente cuando viene y dice, no, es que yo no tomo una decisión sin consultar con usted. No, es que yo no puedo vivir si no tengo la guía y la dirección de mi pastor, y así sucesivamente. De pronto tenemos algunos ídolos por ahí en el corazón fungiendo como dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento lo tiramos por la ventana porque tenemos
ídolos. Y esos ídolos pueden ser personajes, pueden ser formas de pensar, pueden ser estructuras institucionales, pueden ser cualquier cosa que al final le hemos dado el poder de que gobierne nuestras vidas y decida por nosotros qué es bueno, qué es malo, qué hago o qué no hago. Por último, ¿cómo estamos? Y hablando de ídolos, ¿no? ¿Cómo estamos en términos de soberbia, de egocentrismo? ¿Hasta dónde está todavía y hasta dónde manda el hombre viejo del que tenemos que despojarnos cada día y al que tenemos que crucificar cada día? Pues hermanos, podríamos hacernos preguntas así y muchas más que traerían a nuestra mente y en nuestro corazón las reflexiones necesarias para saber si estamos nosotros permitiendo que haya contaminación en nuestras vidas que vengan a afectar lo que el Señor nos ha mandado hacer, el trabajo que Él ha puesto en nuestras manos, las ovejas preciosas suyas que Él nos ha puesto a cuidar. Cada una de ellas le costó la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario y, y no las podemos contaminar. Más bien las tenemos que llevar en el camino de la santidad. Entonces, por ahí iba la reflexión de esta mañana y como tenemos unos minutitos más todavía, me encantaría escuchar reacciones de parte de ustedes o que quisieran compartir algo que conversaron en el grupo o que personalmente les llama la atención en este texto que hemos revisado esta mañana. Entonces, hermanos, con libertad, el que quiera compartir, abra su micrófono y comente. Bueno, Manuel, a todos los hermanos, y muchas gracias por esta reflexión. La verdad que es una bendición poder parar a pensar en esto y pensar con los hermanos, meditar, reflexionar. En el grupo pequeño estábamos hablando de este desafío, de este reto, y ver cómo la importancia, ¿no? Del el hecho de ser pastores, de estar al frente con estas. Más que me gusta más sirviendo a esta gente, a estos hermanos, cómo es una responsabilidad, porque estemos en un pueblo aislado como yo estoy, en una gran ciudad, en un barrio, somos relevantes en nuestras acciones hacia una comunidad. Y nuestros pecados no solamente dañan nuestra vida y nuestra familia, sino una comunidad completa. Y es importante, y a mí esto me llamaba mucho a la responsabilidad, sentido de responsabilidad, a la sabiduría y analizaba en el grupo pequeño la importancia de la bendición. Para ser bendición, cómo yo me veo inútil en mi propia naturaleza, necesito de la comunión con Dios, necesito de la santidad, necesito de buscar al Señor. Porque en mi propia naturaleza solo hay contaminación. Si tocó esto, hay contaminación. Y cómo el sentido de la responsabilidad, en el sentido de que analizaba en todo esto, me ponía en el lugar de los sacerdotes, por ejemplo, y cómo tenemos tendencia muchas veces a lavarnos las manos y decir, ok, si caigo, si caen, es que el enemigo me engañó o el mundo me hizo esto. Pero yo analizaba y decía, ok, es una responsabilidad grande porque Cristo venció al mundo. En este mundo tendréis aflicción y llanto, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cristo pisó a la serpiente, al enemigo en la cruz, la venció también. Es como John Bunyan en el Peregrino dice que es como un perro atado, que si no te acercas, si no das lugar al enemigo, no te va a hacer daño. Entonces aquí la ecuación se cierra cuando hay un tercer enemigo que es la carne, yo. Y yo decía a los hermanos que a que más temo no es el mundo, no es el enemigo, Satanás, sino que más temo soy mi propio yo, la propia carne. Entonces el sentido de la santidad está no en mí, en mi poder, sino en la búsqueda de Dios, en la comunión con Dios, el llenarme de Dios. Así la única forma en que no contaminaré será de bendición. La ecuación me saca a mí de esto, solo me hace hacer una
un agente transmisor de la verdadera bendición que es Dios. Y gracias, Manuel, por esta reflexión. No, gracias a ti, Samuel. Y mira cómo esto es tan evidente en cada uno de de las dimensiones en que se da nuestro ministerio. Por ejemplo, en la predicación. Si nosotros no hacemos eso que tú estás diciendo, de buscar al Señor, de oír su palabra, lo que vamos a predicar es lo que sale de nosotros mismos. Mis ideas, mis emociones, mis sentimientos, mis reacciones, lo que a mí me parece. Y eso es inmundo. Eso no es santo. Tenemos que tratar de ser lo más fieles posibles a lo que el Señor dice para que eso sea un ministerio santo. Y así con la oración, así con cualquier otra administración, tenemos que ser canales de lo que viene de Dios y no fuentes de nada para una congregación o para una comunidad. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere compartir? El peligro de caer en el orgullo espiritual es sentirnos ya los super espirituales y que ya estamos por encima del bien y del mal y que eso ya a mí no, esa agua a mí no me va a mojar. Y en el grupo compartíamos que uno tiene que ser honesto y lo fácil es contaminarse. Lo más difícil es no contaminarse. Eso es una lucha diaria. Y para concluir, Jesús sabía en qué mundo nos dejaba y él hizo una oración y las oraciones que Jesús hace, yo creo que eran las propias. Y él dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque a veces tenemos la lucha que dice Pablo, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y quiero morirme, ábrete tierra y cómete. No sé si ustedes han vivido esa experiencia en el ministerio, yo la he vivido en algún momento que he caído y todo eso. Y yo he querido que se abra la tierra y me coma porque tengo las luchas de Pablo, miserable de mí. Entonces uno dice, no, Señor. Pero está la misericordia de Jesús. Él dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y yo le digo al Padre, acuérdate de lo que Jesús oró por mí, porque no fue solamente por los que dejaban ese momento, sino los que iban a creer Sí, a través sí. de los siglos No oro después por de esto, aquello. sino por los que van a creer a través de la predicación de estos. Y también esa especie de dicotomía, a mí me ayuda mucho esa expresión de Jesús. Ustedes ya son limpios por la palabra que yo les he compartido, Uh -huh, pero los pies se les llenan de polvo y hay que uh -huh. lavarlos a cada rato, todos los días y a veces más que una vez al día. Entonces, sí, yo sé que soy santo, yo sé que soy salvo, yo sé que el Espíritu Santo mora en mí, pero los pies se me ensucian. Gracias, Leo. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, llego a la conclusión de que ya todos estamos llenitos, ya todos hemos entendido, todos salimos de aquí felices y cachetones. Manuel, Manuel, Ahorita, llenitos o asustados. o ambas Asustados y cosas. temblando. No, porque yo francamente estoy asustada. Eh, Como para salir de aquí y rápidamente arrodillarme delante del Señor. Dios mío, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi esposo. Ten misericordia de muchos siervos que conozco. Algunos que son muy ignorantes de la palabra y predican cualquier cosa en los púlpitos, pero con ese cualquier cosa atraen masas y atraen mucha gente y entonces se llenan de prepotencia. Pero también el otro extremo, cuando se vuelven tan académicos, que se creen como que estuvieran en un pedestal allá arriba por el exceso de conocimiento.
francamente, hermano Manuel, yo, por ejemplo, a mí que me ha tocado trabajar en ministerios, en un ministerio interdenominacional, y mi esposo y yo relacionarnos con tantos pastores, con tantas personas, entender la diversidad en las diferentes denominaciones, muchas veces tantas normas que en vez de ayudar a llegar a la gente a la iglesia, al Señor, se convierten como en un obstáculo para que la gente entre a la iglesia del Señor. Hermano Manuel, hoy sí, lo digo francamente, yo estoy temblando con esta palabra, porque Glorita, si la lectura de este texto y nuestra reflexión comunitaria nos lleva a todos a salir temblando y nos lleva a todos a arrodillarnos a decir, ten misericordia de nosotros, hermano, valió la pena, perdón, porque de eso se trata. Siervos inútiles somos, pero en las manos Mano, del Señor y reconociendo nuestra pequeñez vamos a poner barreras contra esa soberbia que nos quiere ganar a todos, porque no somos diferentes de aquellos hermanos que son muy soberbios, somos los mismos, pero tenemos que ponerles barrera a nuestra soberbia, a nuestro egocentrismo para poder ser útiles en las manos del Señor. Así que si sales aterrada, hermana, me anima mucho porque aterrados tenemos que estar todos. Mano, yo en estos días estaba pensando ahora en lo que decía, pues lo que estábamos hablando, y recordaba que, pues, que en Hebreo se nos dice que nos disciplinemos, que la disciplina del Señor cuida a sus hijos y que nosotros corramos la carrera viendo esa nube de testigos, es Hebreos 12, de la nube de testigos de Hebreos 11, todos los que corrieron y aún así no vieron mucho de lo que esperaban ver. Y eso me hacía recordar que a veces, y yo lo digo por mí mismo, y es que a veces como que perdemos de vista lo sagrado y la honra la honra que es servirle al Señor y tener la posibilidad y el privilegio de poner nuestras vidas al servicio del Señor, sirviéndole a los hermanos. Por ejemplo, aquellos de los que estamos acá que enseñan, un Manuel que predica la palabra, un Samuel, yo sé que todos aquí que somos pastores enseñamos, y cuando uno se para un domingo a enseñar o en cualquier momento y la gente está atenta a escuchar qué es lo que el Señor me va a hablar a través de esta persona, eso es un privilegio y es un lugar, es un momento santo, sagrado. Y yo pienso que a veces en mi propia vida y en la vida de nosotros los líderes y pastores perdemos de vista eso, lo sagrado que hacemos. Y yo recordé o me di cuenta de que a veces perdemos de vista esto. Hace unos meses, unas semanas, estaba con un amigo que es piloto de avión y estábamos celebrando el 31 de diciembre y yo llevé a la casa de él, pues, llevamos pues un vino para celebrar y el hombre no se tomó una copa de vino. Entonces yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque vuelo mañana y o sea, yo no puedo. Donde me cojan, me quitan la licencia, me quitan todo, dijo, y esto para mí es mi vida. Entonces, estas son mis disciplinas. Y yo pensaba en cómo nosotros como pastores y líderes en ese momento pensaba, cómo no tenemos clara a veces las disciplinas de vida, la santidad, el cuidado, el hablar, el compartir, y nos vamos descuidando. Y eso me llevó a reflexionar mucho en ese punto de cómo tenemos que vivir nosotros vidas disciplinadas delante del Señor, que no es fácil, que a veces no queremos, pero esas disciplinas nos van a sostener. Creo que parte del problema de nosotros es que perdemos de vista lo sagrado que hacemos, el privilegio que tenemos. Y entonces negociamos muy fácilmente muchas cosas. Entonces pensaban en el tema de la disciplina también de nosotros como pastores y líderes.
Es que hay un versículo que me está resonando la cabeza y que fue muy importante para mí en mis comienzos en la fe. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos, Mateo 26:41, para mí se resume esto, ¿no? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos manda a velar y orar. Y si no velo, si no oro, si no tengo comunión con Dios, soy algo que se desvanece. Eh, mi espíritu quiere, pero mi carne es débil. Y creo que basta por reconocer esto para que el Señor se glorifique en esto, ¿no? Y hablando de versículos, un versículo que a mí, bueno, Glorita, si ya estás aterrada, tómate un Valium por lo que voy a decir, te vas a desmayar. Un versículo que siempre me viene a la mente cuando quiero hacer de mala gana la obra del Señor es Jeremías 48:10. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Uy, qué miedo. No lo puedo hacer indolentemente, no lo puedo hacer por costumbre, no lo puedo hacer por salir del paso, no lo puedo hacer. Y en Colombia hay un dicho muy común, ¿no? Perro viejo late echado. Como ya sabemos los trucos, no es sino aplicar uno de nuestros trucos y aparecemos delante de la congregación como alguien sabio, entendido, preparado y todos los dejamos con la boca abierta y lo que hemos hecho ha sido un acto de magia o una payasada. Entonces, qué bueno que todos salgamos de aquí lo suficientemente compungidos y animados a hacer la obra del Señor de la mejor forma posible, con todo el alma, con todo el corazón, con toda nuestra mente, porque es una obra de amor. Es amar a Dios y amar a aquellos a quienes Dios ama. Bueno, mis hermanos, tenemos tiempo para una oración, para despedirnos, a menos que alguien esté que se reviente si no dice algo. Si no es así, voy a pedirle a mi paisano Quique Alba que nos despida en oración, por favor. Con todo gusto, un placer. Buenos días con todos a quienes no he saludado. En el grupo hemos tenido un tiempo precioso de reflexión y meditación sobre este tema, justamente, y ya Leonardo parte lo ha señalado. Sí, me uno a eso de salir temblando de aquí. Eh, sí, la palabra de Dios sacude, ¿no? Golpea, como hay un canto que cantábamos en la escuela dominical, es la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, lo cantábamos en la escuelita dominical. Y sí, pues, ¿no? Tiene que ser siempre ese martillo que nos va golpeando y nos va moldeando. Amén. Oramos. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por este precioso encuentro con hijos e hijas tuyas en distintas partes de este precioso continente eh, llamado Sudamérica, que tú lo hiciste, oh Señor. Y gracias porque también, por tu misericordia, el Evangelio llegó a estas tierras. Y ahí está, Señor, proclamando, anunciando vida, salvación, redención, perdón para toda persona. Señor, ayúdanos, como dice tu palabra, a cuidar esta preciosa salvación que tú nos has donado. Este perdón, esta limpieza, esta eliminación de toda impureza para hacer de nosotros aceptados ante tu presencia. Ayúdanos a cuidar. Señor, hay muchas y muchas tentaciones alrededor. La inmundicia nos rodea, pero así como tu siervo Jeremías resistió el pozo de la inmundicia, también danos ese mismo valor para resistirlo. Pero también que tengamos siempre en cuenta tu palabra, porque es tu palabra, la lámpara que alumbra nuestro caminar, que nos ayude a distinguir lo bueno y lo malo, alejarnos de todo lo inmundo y preservar con mucho cuidado de temblor este don, esta vocación que tú has dado a cada uno de los que estamos aquí presentes y otros que por otras razones no pueden estar aquí en este momento. Guárdanos, Señor, como oraba nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, líbranos del mal. Líbranos del malo, Señor.
Bendice la vida de cada uno de mis consiervos, a su familia, sus ministerios. Imparte sanidad donde es necesario, Señor, y que tu gracia siempre produzca gozo y esperanza en nuestros corazones. Alabamos, bendecimos, glorificamos tu santo nombre, oh Padre amado. Oramos así en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. 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 Amén, hermanos. Reciban todos un abrazo grande. Igualmente. Pórtense bien, tomen toda su sopa.